Acabamos de ver El poder de las tinieblas, película de Mario Sabato, y tenemos el privilegio de que esté con nosotros hoy acompañándonos. Hay varias cosas para charlar. Nosotros mencionábamos antes la cuestión sorprendente de las alusiones a la realidad política que se estaba viviendo en ese momento, y realmente es insólito encontrar una película de 1979 en donde se hable de las desapariciones, se hable explícitamente además de las desapariciones, y sobre todo se recrea un clima de paranoia y de terror a lo inmediato, ¿no? Como el que aparece en la película. ¿Cómo lograste meter esto en un filme en ese momento? Decía Simone de Beauvoir, yo la recuerdo siempre esa frase porque es muy significativa: lo más escandaloso que tiene el escándalo que uno se acostumbra. Yo tomé el informe sobre ciegos y lo puse en tiempo actual porque sentí que eso es lo que tenía que hacer. En algunos momentos de la filmación decía, bueno, a ver si esto es como el yin y el yang, hago algo con el más sí y lo termino y digo que lo parió, pero bueno. Me decías recién que sentías que el libro de tu padre anticipa, por lo menos esa parte del libro de tu padre, anticipaba lo que estaba por pasar, y vos lo que hacías era filmarlo en términos casi documentales en ese momento, en un punto, ¿no? Por lo menos documentales respecto a la atmósfera. Eso. Mi padre anticipó, y fue una profecía feroz, la del informe sobre ciegos, una especie de superpoder enigmático que secuestra personas, que procede avisamente, que todos podían llegar a ver pero nadie quiere ver. Y que produce miedo, produce horror, produce, ¿no? un miedo latente, continuo. Con elementos de lo cotidiano, porque un ciego, que pasa bastante en la película y obviamente en el libro también, es alguien que está ahí, que vos está pidiendo, que uno lo ve en la calle y tal, y de golpe esa persona puede ser un agente de este mal sin nombre, ¿no? Exacto. Entonces lo que en mi padre había sido una profecía, yo lo filmé cuando la profecía se había concretado. Claro. Y me pareció inexcusable cumplir con eso. Es decir, no había que hablar de un miedo futuro, era un miedo presente, latente. Y además, claro, tenía todos los elementos del libro que van hacia lo arcano, ¿no? El miedo a los ciegos, desde Edipo empezamos con eso, ¿no? Y los miedos cotidianos de la gente. Entonces, el desafío de la película era, en la adaptación, digamos, fue trasladar un texto que era demencial, digamos. Si no, y gran literatura, es decir, sí, es muy difícil llevar a una realidad concreta y cotidiana. Es mucho más chiquito, digamos, como propuesta, de paisajes, de situaciones, El poder de las tinieblas que el informe, pero es más chiquito a propósito. En general, cuando uno toma una obra literaria, mucho más si es de teatro, tiende a expanderla. Yo creí que había que concentrarla y meterla en el cotidiano. El adaptador fuiste vos también, porque no aparece en los títulos. Yo. ¿Y por qué no en los títulos? Sí, dice libro y dirección, creo. No recuerdo, si dice se me escapó completamente. A lo mejor se me escapó a mí ponerlo, pero creo que dice. Vos usás trabajás muy deliberadamente en la película un naturalismo que en toda tu filmografía aparece, en Tiro al aire estático, en todas tus películas importantes aparece eso. Un rescate del habla cotidiano que se nota trabajado y buscado, ¿no? Es decir, que a diferencia, por ahí pienso, de otras películas de la época en donde se hablaba un poco más ampulosamente, se doblaba, vos si doblás lo haces con mucho cuidado de que quede casi siempre directo. Se nota esa diferencia, se hace mucho más verosímil el resultado, y extremás esos recursos en la película, lo cual me parece interesante justamente porque la película parte de esa cotidianidad y se sumerge en un universo horroroso, tenebroso,
pero siempre a partir de lo cotidiano, a partir de los elementos cotidianos, que puede ser una característica del fantástico nacional, digamos, ¿no? Que no necesita monstruos, ni cosas que vienen del más allá, ni vampiros, ni nada. Acá la fuente del terror de pronto es uno mismo, ¿no? Exacto. Bueno, la diferencia más notable entre el fragmento literario y la película es que en el fragmento literario el lector sabe desde la primer línea qué es lo que va a pasar. Dice algo así: este informe destinado después de mi muerte a... Bueno, yo lo que hice fue que, como es muy distinta la relación de un espectador y un lector, lo que pretendí es que el espectador se convenciera con el personaje de eso que estaba pasando tan loco. Una inmersión, ¿no? Claro, es decir, que de entrada reaccionara como el personaje frente al otro, el de Juan, el del personaje que interpreta Caicedo, como que no puede ser, que es un horror, que como se decía semejantes disparates, y se fuera convenciendo al espectador con él de eso. Porque eso es lo que me pareció, que iba a ser mucho más dramático y subyugante el terror. Posible. Es el terror a la vuelta a la esquina. Exacto. ¿Cómo reaccionó tu padre frente a la película? Asumo que la vio, ¿no? Sí. No, a él le gustó mucho, lo escribió inclusive, pero fue, digamos, yo tenía una relación excelente para un director. Es muy poco recomendable que un realizador tome textos de autores vivos, porque siempre termina en una pelea entre el que escribió... Que ha visto algo y el que realiza que ha visto otra cosa. Exacto. Esto en mi caso se dramatizaba porque no solamente el autor estaba vivo, sino en la propia casa, o por lo menos una casa que yo frecuentaba mucho. Entonces cuando le dije que iba a filmar el informe sobre ciegos, primero me dijo: pero ¿por qué no pensás algo más razonable, como la retirada de la Mache, que es tanto más cinematográfico, eso es mucho más prudencia? Y entonces yo le dije algo así: ¿y vos desde qué nivel de prudencia me estás aconsejando esto? ¿No? La locura es hereditaria, así que voy a hacer el informe. Así que, bueno, esa parte terminó. Le dije que hizo llamar El poder de las tinieblas con alguna... Nombre también significativo, en fin. Claro, pero además que tiene que ver con... Creo que era Gorky, ¿no? Un autor que la amaba. Y que eso era fundamentalmente para el público supiera de entrada que era otra cosa, claro, la película. Entonces después le seguí informando que le iba a filmar, que se iba a llamar entonces El poder de las tinieblas, que él no solamente no iba a participar del guión, sino que ni siquiera lo iba a leer, que tenía totalmente prohibido ir a las filmaciones, y que bueno, y que podía ver la película una vez que estuviese terminada. Todo esto tenía sus explicaciones, ¿no? A todo esto me dijo que sí, no tenía otra, porque era el hijo. Me imagino cualquier otro director dándole estas. Las explicaciones eran una cosa que pasó en este canal cuando este canal estaba en el sótano del edificio Alas. Estábamos haciendo una adaptación de El túnel, que yo había escrito con Mario Mactas y dirigía a Sergio Renán. Por supuesto, de la misma manera, sin decirle nada a mi padre. No sé cómo mi padre se enteró y fue al sótano, ahí al sótano del Alas. En rigor, aunque esto parezca un poco que pueda desmoronar un ídolo, fue a verla a Julia von Grollmann, que era una maravilla, era lo que más le interesaba de la versión del túnel. Y estaba hablando con ella, y entonces yo, por lo bajo que me veía venir el precipicio, le dije: saluda por lo menos a Vidarte, que era el coprotagonista. Entonces lo fue a saludar a Vidarte, lo miró, volvió a mirar a Julia von Grollmann. Puedo contar esto porque ambos están muertos, ¿no? Y le dijo a Vidarte: pero usted es un enano en comparación con Julia von Grollmann.
Y bueno, fue una calamidad la grabación. Justo lo que necesita un actor para que... No, y Vidarte, que era además un paranoico, fue muy difícil explicarle que el otro era un paranoico, porque para él era normal. No. La primera escena, Vidarte tenía que decir fue cruel, que era lo que dijo en vez de fue cruel. No podía decir fue cruel, le salía siempre fue cruel, por el miedo que tenía. No. Entonces, por eso no podía ir a las filmaciones. No podía participar del guión porque del túnel hubo 2 versiones cinematográficas, ambas horrendas. Y la primera, una de las peores cosas que tenía era el libro, que respetaba excesivamente el original. El libro, el coautor del libro, era mi padre. Claro. Entonces, después de semejante pecado, no. Me encantaría tenerte como guionista de una película que no se base en una novela tuya, pero en estas no. Así que bueno, la vio cuando terminó, 2 días antes del estreno, como el resto del mundo, y le encantó. Pero creo, no sé si cuánto de esto tiene que ver con el hecho de que era el nene que había hecho la película. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer y ha sido un placer también poder pasar esta película que, como te decía al principio, hace tiempo que queríamos pasar acá en Filmoteca. Seguimos mañana con esta semana de cine fantástico rarísimo, nos encontramos, gracias por acompañarnos.